Le queremos dar la bienvenida a Javier Cercas aquí a la Feria del Libro de Bogotá. Nuestro tema de hoy es la política y la literatura. Y pues no puede haber un personaje, un escritor más preciso, más adecuado para hablar de este tema, para hablar de las conexiones que hay entre la política y la literatura. Yo creo que todos están acá porque saben de memoria quién es Javier, saben de sus novelas, conocen Soldados de Salamina, conocen La velocidad de la luz, conocen Las leyes de la frontera y un libro extraordinario, muy relevante por estos días, que es Anatomía de un instante. Y prefiero que arranquemos ya la conversación para no perder más tiempo. Yo pensaba, leyendo los libros y sobre todo leyendo Anatomía de un instante, que si no es el tema central de tu obra, sí un tema muy importante es, así suene general, la democracia. Todo lo que la amenaza, todo lo que es, todo lo que no es. Y creo que aprovechando que nosotros también estamos en elecciones y que la situación está en el peor o en el mejor momento según se vea, creo que puede ser interesante. ¿Pensarías que eso es uno de tus temas principales, la democracia? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Si sí sirve, si sí se da. Creo que te toca subir un aparato. Sí, ahora se oye. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por ofrecerte a hablar conmigo y muchas gracias a los que me han invitado a estar aquí. Claro, si a mí hace 15 años, 20 años, cuando yo ya era escritor, pero no me leía a nadie salvo mi madre, me dicen que algún día me presentarían como un escritor eminentemente político, es que no me lo creo. Porque la política llega muy tarde a mis libros, como la historia llega muy tarde a mis libros. Los primeros libros que escribí hasta los casi 40 años eran libros sin política, sin historia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no he sido ni militante, nunca he militado en ningún partido político, nunca he tenido una actividad política de ningún tipo. Entonces esto me llama la atención. Y claro, entonces, si tú me preguntas si la democracia es el tema de mis libros, de entrada diría que no, porque mis libros no son eminentemente políticos. Son como toda la literatura, siempre aborda cuestiones morales. Ese es el centro de la literatura, en mi opinión. Ahora, la política desempeña un papel en los libros que tú has mencionado, es decir, los libros que escribí a partir de los 39 años, que es cuando publiqué un libro que se titula Soldados de Salamina, donde por vez primera aparece la historia, la política, todo eso, que ahora digamos que se asocia a mí, ¿no? Pero para mí sigue resultando muy extraño. Es decir, te lo digo de otra manera. Ayer, aquí está Juan Gabriel Vázquez, y llegué a su casa con ganas de darle una gran noticia. Y se la di. Le dije, Juan Gabriel, tengo que darte una noticia. No somos postmodernos, somos postmodernos. Y es una cosa muy importante. ¿Qué quiero decir? En realidad, hoy he pensado que Juan Gabriel Vázquez, que es más joven que yo, nunca fue postmoderno. Tú ya fuiste siempre postmoderno. Soy yo el que fui postmoderno. ¿Pero cómo se tomó la noticia? ¿Fue un impacto para él? No sé, vamos a ver hoy cómo reacciona. No, quiero decir, los primeros libros que yo escribí eran libros ortodoxamente postmodernos, en el sentido de libros. Yo estoy muy orgulloso de esos libros. Sí, ¿cómo los definirías? ¿El Inquilino? Ortodoxamente postmodernos en el sentido de que en ellos primaba una visión de la literatura como juego. Eran libros fantásticos, de literatura fantástica en ocasiones, eran libros metaliterarios, eran libros en los que la historia, lo colectivo, no tenía un papel, sí, ni desde el punto de vista del pasado tampoco tenía un papel, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento
que es en Soldados de Salamina, cuando yo tengo 39 años y ya empiezo a tener un pasado personal, como antes se hablaba de las mujeres con pasado, que eran estas mujeres poco recomendables. Bueno, pues yo ya tenía un pasado, y entonces el pasado aparece, y la política aparece en mis libros. Y no aparece porque yo la busque, sino porque surge de manera natural. Es decir, Soldados de Salamina es un libro que si yo tengo que contar de qué va, contar cuál es el argumento de ese libro, podría contarlo así. Es la historia de un tipo de mi generación que está hasta el moño de oír hablar de la Guerra Civil Española, que piensa que la Guerra Civil Española es un coñazo, como se dice en España, que está harto de las películas, de las novelas y de que le hablen de ese rollo insoportable, que piensa que eso es algo tan ajeno y tan remoto como la batalla de Salamina, que no tiene nada que ver, y que sin embargo, a medida que investiga un minúsculo episodio ocurrido, un minúsculo y oscuro y olvidado episodio ocurrido al final de la Guerra Civil, se da cuenta de que eso es un error y de que el pasado es el presente. O sea, de que el pasado es una dimensión del presente. O sea, como nos gusta repetir a Juan Gabriel y a mí cada vez que nos vemos, al menos en público, que el pasado, como dice Faulkner, no muere, no ha muerto, ni siquiera es pasado. Es decir, que está presente. Y ese es para mí un descubrimiento fundamental. A partir de ese momento, los libros, yo detesto que hablen de mis libros como novelas históricas, o sea, esa palabra me parece horripilante, pero sí son novelas que hablan de la relación, como las de Juan Gabriel, por cierto, del diálogo entre el pasado y el presente, es decir, de un presente más ancho que lo que acostumbramos a llamar presente, ¿verdad? Que incluye también el pasado, ¿verdad? Que no ve el pasado como algo ajeno, remoto, que nada tiene que ver con nosotros. Lo que descubre el tipo de Soldados de Salamina es que sin la Guerra Civil él no estaría donde está y que nada se entiende sin ese pasado que todavía no es pasado. Entonces ahí lo que aparece, en mi opinión no, estoy seguro, es esa dimensión, el pasado como parte del presente. Pero también aparece otra dimensión, que es lo colectivo como dimensión de lo individual. Eso no aparecía antes en mis libros, eso no aparece en el posmodernismo ortodoxo, ¿no? El pasado es... No, sí, perdón, no hay esa dimensión colectiva, ¿no? Todo está centrado en lo individual, ¿no? Y ahí aparece lo colectivo como parte de lo individual, como una dimensión de lo individual. Yo no me puedo entender a mí mismo sin entender a los otros, y por ahí aparece la política. Dicho esto, claro que la democracia tiene un papel en los libros que he escrito. Sí, en los que siguen a Soldados de Salamina. Y en Anatomía de un instante, por ejemplo, es vital. Claro, es el tema, bueno, si no es el tema, está muy presente. Totalmente. Ahí. Bueno, porque aquí decirlo en Colombia da un poco de... Pero en España, la gente se cree que el deporte nacional en España es el fútbol, sobre todo ahora que va tan bien las cosas y tal, ya veremos en el Mundial. Pero no es verdad, el deporte nacional en España ha sido la guerra civil, o en su defecto el golpe de Estado. Entonces la democracia en España es una cosa insólita, es una cosa, no es un país con una tradición democrática sólida, sobre todo si la comparas con la tradición de nuestros vecinos europeos, ¿no? Y yo me creo, eso de la democracia me lo creo. Cuando la gente me dice, bueno, es que la democracia y la dictadura no hay diferencia, la democracia es más o menos lo mismo, un poquito disfrazado y tal y cual, este tío no sabe de lo que habla. Porque yo me acuerdo, cuando Franco murió yo me acuerdo muy bien, yo tenía 13 años y no tenía conciencia quizá moral ni política, pero me acuerdo muy bien a qué olía aquello, olía a mierda. Es así, es decir, quien dice que no hay diferencia entre una cosa y la otra es que no sabe de lo que está hablando. Tienes recientemente una columna que, si no estoy mal, se llama El francotirador y Manolo el del bombo, relacionada con las elecciones de allá, en la que alguien te estaba diciendo que votar no tenía mucho sentido, que para qué, un poco en relación con lo que decías de el que dice que la democracia no tiene mayor diferencia con la dictadura en Colombia. Yo no sé si me apoyará el público, pero hay momentos en los que se vuelve usual, incluso un lugar común, oírle a ciertas personas decir que a Colombia le hace falta una dictadura, pero blandita.
serio? Yo se lo he oído a mucha gente, que aquí lo que falta es una mano dura para arreglar esto de una vez y resolverlo todo de raíz, que es un poco miedoso. Me parecieron muy claras las razones para votar, ahondando en el tema de diferencias entre democracia y dictadura, que aunque suene tonto, la verdad es que hay mucha gente que no las ve, de verdad hay mucha gente. Quizá porque la gente tiene una idea un poco equivocada de lo que es una democracia. Es decir, la democracia perfecta no existe. La democracia perfecta es una dictadura. La dictadura del general Franco se llamaba democracia orgánica. Claro. ¿Ah? Eso es la democracia perfecta. La democracia, de verdad, es siempre imperfecta, pero es siempre infinitamente perfectible. Es decir, hay un verso de Bob Dylan que me gusta mucho citar cuando se habla de estas cosas, que dice, quien no está ocupado en nacer, está ocupado en morir. La democracia es igual, o mejora o empeora. Esa es la cuestión. Pero nunca es perfecta, nunca acaba de ser perfecta, ni tampoco es el paraíso terrenal, ni tampoco es, ¿verdad? No, es un mecanismo imperfecto que no asegura el cielo, ni promete el cielo, pero que sirve para arreglar muchas cosas, es lo mejor que hemos encontrado, y que sobre todo sirve para que la gente participe, ¿no? Intervenga. Es el mecanismo más adecuado que hemos encontrado para eso. Entonces, bueno, a España le ha costado mucho. Es un país al que le ha costado mucho llegar a una democracia muy imperfecta como la que tenemos, pero infinitamente mejor que lo que teníamos antes que esto, ¿no? Y que ha permitido un salto enorme, aunque ahora estemos pasando por circunstancias difíciles y tal, pero en fin, eso me parece indudable. Pero no se amenaza esa democracia, digamos, dentro de las circunstancias actuales. No. No, ya es un hecho, digamos, no es cuestionable. Anatomía de un instante habla del momento fundacional, en mi opinión, de la democracia. Anatomía de un instante es un libro que habla de un momento, del momento en que nace la democracia española. Una imagen muy famosa, además, sí, de la todo el mundo española. lo habrá visto, es la imagen en que, bueno, los que tengan una cierta edad, ¿no? Es el instante más famoso, o más conocido de la historia española moderna, ¿no? El instante, el 23 de febrero de 1981, en el que se está eligiendo al segundo presidente de la democracia española. Todavía es presidente Adolfo Suárez, que es el arquitecto de la transición y que falleció recientemente, y en ese momento entran en el Parlamento unos tipos pegando tiros y exigiendo a todo el mundo que se tire al suelo. Y ese libro lo que hace es explorar un hecho que todos habíamos visto mil veces, que es el hecho de que hay tres personas, entre ellas el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y el arquitecto de la transición, que en vez de hacer lo que hace todo el mundo en aquel momento, y lo lógico, que es tirarse al suelo, porque si a tiro limpio te piden que te tires al suelo, te tiras al suelo, yo me hubiese metido en el sótano directamente, pues deciden no hacerlo. Y en ese gesto de esos tres hombres, que son completamente distintos, esto por cierto digo que es muy conocido porque ustedes habrán visto la imagen esa, y si no la han visto, póngalo en YouTube y lo verán. Y estuvo recientemente muy en los medios por la muerte de Suárez. En España la vemos cada semana, cada semana varias veces esa imagen, porque es nuestro asesinato de Kennedy realmente, sí, claro, el golpe de Estado del 23 de febrero. Esa imagen es... Y hay versión completa, versión más larga, más corta, sí, hay de todas. Exacto. Entonces, en el momento ese en el que tres hombres muy distintos, tres hombres que ninguno de los cuales era realmente demócrata, o sea, ninguno de los cuales, mejor dicho, tenía una trayectoria democrática. Uno era secretario general del Partido Comunista, estalinista absoluto, partidario de la revolución soviética y tal, esa es su historial. El otro era un militar de Franco, militar que había hecho la guerra con Franco y que había pertenecido al ejército de Franco, y el otro, Adolfo Suárez, era una revista del franquismo, un político que venía del franquismo, ninguno de ellos tenía una tradición democrática. Y en el momento en que esos tres tipos, que representan las dos Españas opuestas, ¿no? Si quieren ustedes, las dos Españas que cantaba Machado, ¿no? En el momento en que esos tres hombres deciden jugarse el tipo por la democracia, por un sitio donde cabemos todos, ahí nace de verdad la democracia española. Eso es la democracia.
y nace con un gesto de fuerza, nace con un gesto de violento, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese libro es el más. En ese libro, sí, realmente la democracia, el tema de la democracia es centro, vital. Sí. Si quieres, en Soldados de Salamina también, es verdad. Al final, llegaré al final de esta hora de hablar, te diré, sí. Vas a ver que vas a decir que sí. Algo que es apasionante de Anatomía de un Instante es que arrancó siendo una novela, tiene un manuscrito, un borrador perdido que era una novela sobre la transición y sobre justamente ese día y ese momento de la historia española. Me parece interesante pues que le cuentes al público, a los que no han leído la introducción del libro, por ejemplo, cómo esa ficción terminó siendo derrotada por la realidad, por la historia, y por qué en ese caso la ficción no te alcanzaba. Sí, esto lo he contado muchas veces, pero es interesante, ¿no? Porque es interesante, bueno, a mí me interesa al menos, ¿no? Porque cada libro plantea un juego, le plantea un juego al lector, y antes que al lector, naturalmente, se lo plantea al escritor, y el escritor tiene que establecer las reglas de ese juego, ¿no? Y en cada caso, en cada libro son distintas, si el libro es bueno, porque cada libro formula una pregunta, y el modo de formularla tiene que ser distinta. Tiene que ser distinto. Si el libro es bueno, insisto, no vale formular dos preguntas de la misma manera. Eso es una trampa, eso es hacer trampas. Eso es como si Gabriel García Márquez, que acaba de morir, hubiese escrito 2 veces 100 años de soledad. Podía haberlo hecho, ya sabía hacerlo, pero no, se lo dejó a Isabel Allende, que lo hizo. Bueno, entonces, eso no lo hizo. Y esto es un mérito que hay que reconocerle como mínimo. Entonces, no, este libro surge, bueno, como todos los libros, surge de una pregunta, surge de una obsesión. Bueno, en mi caso es así. El día del 25 aniversario del golpe de Estado, del 23 de febrero, pues todos los españoles estamos interesados por este tema, como todos los españoles están interesados todos los americanos están interesados por el asesinato de Kennedy, ¿verdad? Bien, entonces ese día pues los periódicos se llenaron de noticias y tal. Yo había escrito un artículo para La República, para un periódico italiano, contando mi experiencia de aquel día. Debía ser el único escritor español que no lo había contado, porque todo el mundo lo ha contado y 1000 veces. Bueno, entonces estaba yo ese día leyendo los periódicos, las noticias, la radio, la televisión, en fin, me interesé mucho por este tema, y a las 11 de la noche, ya saturado de este asunto, de nuevo volvieron a poner en la televisión las imágenes de los golpistas entrando en el Parlamento, disparando, y de repente vi, como si lo viera por vez primera, una cosa que había visto 1000 veces, y es que esos 3 tipos se tiraban al suelo. Perdón, no se tiraban al suelo, claro, como hacían todos los demás. Y especialmente Adolfo Suárez, es un señor que está, la cámara, esto fue, grabado por televisión, hay 35 minutos de grabación. Esto es algo increíble, es el gran documento, el mayor documento de la historia de España. Nadie se ha enterado, esto lo han puesto una vez en televisión española. Una vez, al día siguiente del golpe, esto es asombroso, ¿no? Ponen los 5 segundos esos, los 5 segundos de la entrada, sí, pero es que son 35 minutos y son extraordinarios, totalmente extraordinarios. Y todo mi libro en realidad pivota sobre esos 35 minutos. Bueno, entonces, yo estoy ahí viendo esto a las 11:30 de la noche, con un whisky en la mano. Entonces bebía whisky, ayer me harté de beber ron aquí, pero hacía mucho tiempo que no bebía estas cosas por culpa de Juan Gabriel y de Mariana. Bien, estaba bebiendo whisky, joder, y dije, coño, hay 3 tíos ahí, ¿y estos 3 tíos por qué están ahí? Es decir, me hice una pregunta que se haría un niño, mi hijo, en aquel momento, que era muy joven, un niño de 15 años. Oye, ¿y por qué esos 3 tíos no se tiran al suelo? ¿Eso significa algo o no significa nada? ¿O es por casualidad? En mi caso, todas las novelas surgen de una pregunta, siempre. Y lo que hace el libro es formularla de la manera más compleja posible. Bueno, entonces, efectivamente, para intentar contestar a esa pregunta, ¿por qué esos 3 tipos? Y sobre todo, ¿por qué Adolfo Suárez, que era un tipo que ahora, como ustedes han visto, lo han beatificado y dicen que era maravilloso, pero cuando estaba en el gobierno era el hombre más vilipendiado, más maltratado, más insultado? Los mismos que lo insultaban y que lo vilipendiaban ahora se han dedicado a decir cosas maravillosas de él, ¿verdad? Diciendo que era un gran político y tal, que ellos eran muy amigos suyos y que le querían mucho y bla, bla, bla. Todo mentira. Bueno. Bien, entonces que para intentar formular esa pregunta de la manera más compleja posible, dije, bueno, pues voy a escribir un libro sobre esto, y yo soy un escritor
de novelas, y las novelas mezclan la ficción y la realidad. Esto de que las novelas son ficción pura es una tontería como una casa. O sea, y si además existiera la ficción pura no tendría el menor interés. La ficción tiene interés porque está mezclada con la realidad. La realidad es el carburante de la ficción, lo que le da sentido, interés. Bien, entonces yo me pongo a esto y me pongo a leer todo lo que hay sobre este asunto, que son toneladas de papeles, toneladas, libros sin parar, bueno, hablo con montones de personas, imagínate, ¿no? Es una locura, intentar hacer un libro sobre eso es una locura, nunca más lo haré, lo prometo, lo juro, ahora lo que estoy haciendo es peor todavía, había jurado que no haría ninguno igual, pero es igual. Total, que pasan 3 años o ya no sé cuánto y tengo un manuscrito que es eso, una novela, una mezcla de ficción y de realidad y tal y cual, como Soldados, como cualquier otra novela, y tal, y patatín. Y tengo el manuscrito y me doy cuenta de que el manuscrito ese no funciona. No funciona. It didn't ring true, como dicen los ingleses, no sonaba a verdad, que es lo que tiene que sonar la literatura, no a bonito, sino a verdad. Y entonces en ese momento, cuando llegué a esa conclusión de que aquello no funcionaba, tenía 2 opciones. Una era suicidarme y la otra era irme de vacaciones con la familia. Y opté por irme de vacaciones con la familia, cosa que aconsejo a los escritores en crisis. Porque durante esas vacaciones, que eran unas vacaciones de estas de Semana Santa, en un periódico leí por casualidad la primera frase del libro, del libro actual. Y la primera frase la encontré en un artículo de Umberto Eco. Y decía lo siguiente: según una encuesta publicada en el Reino Unido, el 25% de los británicos consideran o piensan que Winston Churchill era un personaje de ficción. Esa es la primera frase del libro. Y esa frase me iluminó, porque entendí cuál era el error del libro, del manuscrito que yo tenía, del libro que yo había escrito. El error es muy simple. El error es que el golpe de Estado del 23 de febrero, las imágenes esas son del golpe de Estado del 23 de febrero, es una gran ficción colectiva. Exactamente igual que lo es el asesinato de Kennedy. Es decir, una gran ficción colectiva fabricada a base de teorías insensatas, especulaciones sin fundamento, mentiras, medias verdades, bla, 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 bla. ¿Fabricadas por quién? Por los propios golpistas, que durante un año que duró el juicio se dedicaron a contar mentiras, tralará, para evitar o para quitarse las responsabilidades de encima. 2 periodistas con muchas prisas y pocos escrúpulos. Yo respeto, adoro el periodismo, pero el buen periodismo, el mal periodismo lo detesto con toda mi alma. Y había toneladas de libros escritos por periodistas que se dedicaron a propagar, escritos en 1 semana, 2 semanas, como mucho 3 meses, 2 meses, ¿verdad? Que se dedicaban a reproducir pues lo que se decía, reproducir las cosas que decían los golpistas, para aquí, para allá, tal. Y 3, la fantasía popular, que encontró en ese hecho pues un terreno perfecto, es decir, perfecto, como en el asesinato de Kennedy. ¿Por qué? Porque es el punto exacto donde convergen todos los demonios del pasado español. Es decir, como el asesinato de Kennedy, exactamente igual. En 1981, 6 meses después de la muerte de Franco, ya con la democracia, nosotros creíamos que éramos europeos y que ya éramos personas normales y no pasa nada. De repente aparece un tío con un bigotazo impresionante, con un sombrero así, un tricornio y tal, como recién salido de un poema de García Lorca, y pegando tiros en el Parlamento. Claro, era realmente los demonios volvían. Hay una anécdota que yo siempre cuento, que yo creo que os he contado también a vosotros, parece que es cierta. Resulta que esas imágenes fueron enviadas a todas las televisiones del mundo, claro. Y esto parece que es cierto, que la televisión sueca contestó con un fax diciendo: muchas gracias por estas imágenes fantásticas, pero por favor, ¿podrían aclararnos qué hace un torero en el Parlamento? Porque era literalmente así. Bueno, y claro, y no había documentos. No hay documentos sobre ese golpe, como sobre el asesinato de Kennedy. No hay papeles, no hay nada. Y por tanto se puede decir absolutamente todo lo que quieras. No hay ningún problema. Se puede decir que lo organizó la reina de Inglaterra. Se puede decir que lo organizó cualquiera, ¿verdad? La CIA, da igual, no importa. Y se ha dicho absolutamente de todo. Es decir, el error era querer hacer una ficción sobre otra ficción. Porque eso era redundante, literariamente irrelevante. Y lo que había que hacer era exactamente la operación contraria: desenterrar la realidad en medio de todas esas, de ese alud de ficciones que había caído sobre ella.
Y entonces lo que hice fue, por tanto, volver a empezar el libro contando exactamente, ciñéndome, cosiendo el relato a la realidad. Y por eso el libro en el libro no hay un gramo de ficción, lo cual no significa que no sea una novela. Claro. Yo le llamaría una novela sin ficción o un relato real. Pero eso nos llevaría a otro tema. Es decir, es una novela, pero es una novela que no contiene ficción, por eso. Otro tema, pero no es un mal tema, la novela sin ficción. Claro. Eso es lo que es esta novela, creo, Anatomía de un instante, pero no hay ficción. Pero comparte con las anteriores, con las dos anteriores, una preocupación evidente por la verdad, por encontrar una verdad o buscar la verdad o desenterrar la verdad, incluso contra la corrección política, contra las imágenes caricaturizadas de los políticos. Eso pasa en Soldados de Salamina, pasaría con Suárez en este caso. Y ahora que hablabas de la Guerra Civil Española, creo que sí es, no sé si estén de acuerdo en el público, pero sí es común encontrar relatos de guerra, de la Segunda Guerra, por ejemplo, ingleses o franceses, sobre todo en el cine, en Adiós a los niños o Esperanza y la Gloria, películas sobre la Segunda Guerra, en las que está presentado todo desde los ojos de un niño. También existe sobre la Guerra Civil Española relatos contados desde los ojos de un niño, en general que tenían vidas bucólicas y felices, medio todos corriendo por ahí y yendo a la campiña, y de pronto llegan unos monstruos y unos malvados y acaban con todo. Pueden ser los nazis, como puede ser aquí franquismo. Creo que el gesto contrario es lo que tú has venido haciendo, que es no presentar a estos señores como monstruos, a todos estos señores de uniforme y de botas que de pronto llegan y acaban con la cotidianidad que venía. No sé si estés de acuerdo. Yo lo he intentado presentar de la manera más compleja posible, que es la misión del arte. Es decir, en mi opinión, del arte y del pensamiento. La misión del arte y del pensamiento no es ni condenar ni absolver, es entender. Entender no significa justificar. Es exactamente. Esto Hannah Arendt lo supo muy bien. Cuando toda la polémica que envolvió o que desencadenó Eichmann en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal, ella reivindicó admirablemente esta necesidad de entender. Entender no es justificar, entender es prepararnos para evitar que se repitan las cosas que han ocurrido. Yo he intentado, claro, entender a un fascista. No, a un fascista no, a varios, porque Adolfo Suárez también era un fascista, lo era, y a Sánchez Mazas, etc. Ese es nuestro deber, porque esos tipos, porque no siempre es fácil distinguir la moral de la política, pero es necesario, o casi siempre es necesario. Y tenemos que entender que, como dice el dicho español, que supongo que se dirá aquí también, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Y que hay gente equivocada políticamente que moralmente están limpios. Es decir, esto es muy importante. Puede pasar, claro. Y al revés. Y existen los canallas de las buenas causas. Claro. Es decir, creer, por poner el ejemplo de la Guerra Civil Española, que los republicanos todos eran buenos, moralmente buenos, y que los franquistas todos eran moralmente malos, es no entender cómo funciona la realidad. Los republicanos tenían la razón política, y los franquistas no tenían la razón política, porque de España hubo un golpe de Estado. Esto todavía hay gente que lo pone en duda en España, como ustedes se imaginarán o como ustedes saben, ¿no? Hubo un golpe de Estado contra un régimen democrático, imperfecto, sí, imperfecto como todos, pero un régimen democrático. Sí. Por tanto, quienes tenían la razón eran los republicanos, pero los republicanos, los buenos, los nuestros, cometieron también atrocidades.
Y los franquistas había de todo. Había verdaderos asesinos, verdaderas bestias, pero había idealistas, como había nazis idealistas, chicos que fueron a la guerra creyendo que estaban defendiendo, ¿verdad?, la familia, sus ideales, etcétera, ¿no? Un advenimiento del paraíso en la tierra, bla, 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 bla. Si no entramos en estas complejidades, nos resignamos a la idiotez y nos resignamos a no entender nada. Y a volver a cometer infinitamente los mismos errores. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo creo que ilustrativo. Hubo una película que se hizo muy conocida, no es una gran película, pero es interesante el caso, se titulaba El hundimiento, era sobre los últimos días de Hitler. La caída se llamaba acá. La caída, el hundimiento. Donde Hitler lo interpretaba Bruno Ganz. Bueno, pues en Alemania en particular, esto desencadenó una polémica en la que intervino gente como Wim Wenders y tal, porque acusaban a la película de humanizar a Hitler, de presentar a Hitler como humano. Bueno, pero es que ese es el problema. El problema es que Hitler era humano. O sea, si Hitler hubiese sido un extraterrestre, un marciano, con antenas verdes y tal, no hay problema. El problema es que era como tú y como yo, exactamente igual. Y que quería a su mujer, trataba muy bien a su perrita Blondie y su secretaria, Frau Trudel, estaba encantada con él, que decía que era muy simpático y muy amable. Ese es el problema. Ahí está el problema. Y si alguien consiguiera hacernos entender cómo es posible que ese asesino psicópata fascinara no solo a Alemania, sino a medio mundo, al mundo entero, nos haría un gran favor. Eso es lo que necesitamos, entenderla. Con decir que era un asesino y que era un monstruo, es que no arreglamos nada. Porque ya lo sabemos. Bueno, continúe, por favor, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el arte. Eso es lo que hace la gran literatura, obviamente. Es decir, Dostoyevsky, Shakespeare, mostrarnos que un psicópata, ¿verdad?, que un asesino como Raskolnikov es un hombre equivocado y es un hombre, pero que además es un intelectual, ¿verdad?, que sintamos compasión por él, claro, que nos compadezcamos de él, o de Ricardo III, que es un monstruo, ¿verdad?, y nos compadecemos de él y lo entendemos, ¿no? Eso es lo que hace. ¿Es peligroso eso? Sí, es peligroso. Sí. Pero es indispensable. Pero rompe un círculo vicioso, ¿no? Que puede ser el de, sí, seguir cada uno en su extremo. Y es el infantilismo. Es el puro infantilismo. Entonces, dicho esto, como ahora estoy postmoderno, no, pensaba, claro, es decir, dicho esto, estaba pensando, hoy lo pensaba, con este rollo del postmoderno, que Soldados de Salamina, que es mi primer libro postmoderno, la primera parte es postmoderna, pero la última es postmoderna. En Soldados de Salamina yo estaba muy preocupado antes de publicar el libro. Me acuerdo, a mí me leía mi madre, mis hermanas y algún amigo como Roberto Bolaño, a quien tampoco leía nadie, menos que a mí porque él tenía menos hermanas. Y yo estaba preocupado con el final de Soldados de Salamina. El final de Soldados de Salamina es un final que es una apología de un republicano español convertido en un héroe moral y un héroe político, un hombre que salva la vida a otro, etcétera, etcétera, en torno al cual gira toda la trama, toda la novela, ¿no? Y al final realmente hay una cosa que yo teóricamente desapruebo, literariamente desapruebo, que es, Vargas Llosa en un artículo decía, es que ese final está en el límite de lo tolerable, es decir, es de un sentimentalismo y dice Vargas Llosa, pero es el triunfo del libro. Y yo me acuerdo de haberlo comentado con Bolaño, con Roberto, y me dijo una cosa que estaba muy bien, como definición, dice, es que ese final es un canto, en el sentido poético, es un canto a la virtud, un canto a un gesto moral y a un héroe, ¿no? Es decir, que hay un intento de entender el fascismo o un fascista o lo que quieras, pero hay una proposición de algo, que es lo que dice Foster Wallace. Es decir, Foster Wallace dice en un texto que nos viene muy bien a Juan Gabriel y a mí, o a mí al menos, para explicar lo que es el postmodernismo. Es decir, el postmodernismo lo que hacía era abusar o colocar el cinismo en el centro de todo. Foster Wallace dice el cinismo y la ironía. Yo quito la ironía, quitamos la ironía, porque la ironía es otra cosa. Pero el cinismo sí.
Y no se podía, la literatura no podía proponer. Y el escritor no podía proponer, el escritor se reía de. Y, observador. Sí, y no hay valores. No hay valores mejores que otros. Bueno, Sí. sí hay valores mejores que otros. Hay cosas mejores que otras. ¿No? Y la literatura también es capaz de decirlo. A su manera. ¿No? Que hay cosas mejores que otras. Que ser valiente es mejor que ser cobarde, por ejemplo. ¿No? No sé por qué he llegado aquí, pero bueno. No, porque es el tema. Todo esto es por el... Pues podría entonces uno pensar que en tu obra hay un paso de la ficción pura, posmoderna, metaficción, de juegos en la línea de Borges o Vilamatas. Leí una entrevista en la que te comparaban con Paul Auster también, y un salto como a una novela más de la memoria y de rescatar la verdad. ¿Tú crees que podría pasar que volvieras de la post-modernidad a solo un post? No lo sé. O sea, no sé muy bien qué pasa. Sí, había... No creas, Tiene vuelta atrás, mejor dicho, ese descubrimiento de la memoria y esa conciencia y esa revelación o esa conciencia de que se pertenece a una sociedad y que hay que responderle y hay principios y no es ridículo y no es antiliterario y no lo hace menos artístico. Yo ahí siento que he perdido cosas, fíjate. O sea, he ganado cosas, pero también he perdido cosas. O sea, he ganado la historia, he ganado la política, he ganado cosas, pero he perdido cosas. Por ejemplo, he perdido un cierto sentido de gamberrismo que tenía sí. Mis libros anteriores que me gustaría recuperar y que no es incompatible con nada de esto. Gamberrismo. Sí. Había una presencia descaro, digamos. Sí, había una presencia del humor mucho más fuerte y gamberrismo, lo que se llama gamberrismo. En cuanto a la metaliteratura, toda literatura es metaliteratura. Desengañémonos. Lo que pasa es que la metaliteratura o la metaficción por la metaficción no es nada. Es decir, Soldados de Salamina también es un libro metaficcional, está hablando de sí mismo. Toda literatura habla de sí misma, claro. Pero cuando la literatura solo habla de sí misma, entonces no habla de nada. Que ese es el problema, ¿verdad? Cae en el puro esnovismo o en la pura ornamentación. Y por favor, no me estoy refiriendo a Borges. No, te entiendo. Sí. Borges nunca es ornamental y nunca es snob y es más postmoderno que nadie. No, claro, y sí, Borges claro. Está todo. También es un escritor comprometido, Borges, como decíamos anoche hablando de estas cosas. Político, por favor, absolutamente político. No me refiero a eso, pero la metaliteratura, por la metaliteratura a veces cae en la mera ornamentación, en la mera... Sí, en el mero jueguecín. La literatura es juego, pero puede ser muchas cosas más, o debe ser muchas cosas más, ¿no? No basta con el juego. La literatura habla de sí misma, sí, pero también habla del mundo. La literatura sirve para vivir más y sirve para cambiar el mundo. Es decir, sirve para cambiar la percepción del mundo del lector. Y eso también puede y debe hacerlo, ¿no? Por lo demás, literatura pura... Yo solo recuerdo un libro mío, que es una novela pura, es decir, donde no hay ensayo, donde no hay estas chifladuras, se titula El Inquilino, que por otra parte me gusta mucho, pero... ¿Cuál? Se titula El Inquilino, es una novela, El Inquilino, la segunda sí. novela que publiqué. Sí. Pero todas las demás desde el principio están muy mezcladas, hay mucho ensayo y hay mucha mezcla de cosas, ¿no? Porque a mí me gusta, esa concepción de la novela me gusta. Me gusta la concepción antigua de la novela, no la del 19, sino la antigua, la cervantina, la novela como género de géneros, donde caben muchas cosas. Claro. Esa es para mí la más moderna o postmoderna concepción de la novela. Esa es la concepción que tiene Cervantes, un género muy abierto, que no se limita. Con el siglo XIX nos acostumbramos a que la novela era contar una historia y tal, y eso ha dado maravillas, pero esa otra concepción muy abierta, donde caben otros géneros, que se alimenta de todos los géneros, eso me gusta mucho. Me gusta mucho, vamos, lo siento como propio. No sé si la expresión
más precisa sea novela política, no en el sentido pues panfletario ni de tesis, sino la novela como un gesto político. ¿Tú crees que podrías, digo precisando esta pregunta, volver a una novela que no fuera un gesto político consciente, sino, como decías, una novela descarada y sin mayor pretensión más que la diversión o algo por el estilo? ¿Crees que...? Eso es muy legítimo. Sí. Me parece muy bien. Sí, me gusta, sí, no descarto hacer una cosa así. Pero no es la literatura, no es la mejor literatura. Y además eso también es un gesto político, ¿eh? Sí. Es decir, igual que, que toda literatura es metaliteratura, toda literatura también es literatura política. De un modo o de otro. Lo que pasa es que hay literatura en la que la política tiene una presencia mucho más visible. Es decir, Anatomía de un instante es evidente. Los protagonistas son políticos, el tema es político, todo es político, ¿no? Claro. Y es la política en términos... Pero La Metamorfosis es un libro político, o La Transformación, de Kafka, ¿no? Habría que traducir La Transformación. Claro. Sí, La Metamorfosis es como le llega a uno. Kafka es un escritor político, o hay una lectura política de Kafka, indudablemente. Lo estaba contando ayer, yo me fui a Berlín a dar clases sobre Borges y volvimos a leer con los chicos, que eran los chicos muy inteligentes y tal, volvimos a leer ficciones, los cuentos fantásticos y tal. Son absolutamente políticos. O hay una lectura, bueno, que reclaman una lectura política. Tron Ukvar Orbis Tertius, sobre un mundo imaginario, es absolutamente político. Pero, de todos modos, o sea, la literatura, el humor en la literatura... Bueno, yo soy un defensor a muerte del humor en la literatura y no concibo la novela sin ironía. Esto es evidente. La ironía como instrumento de conocimiento. Eso para mí es inapelable. No hay novela sin ironía. Cervantes crea la novela como género irónico. Por lo tanto, eso va a misa. Y el humor, todo eso me parece fantástico. Y la literatura como entretenimiento. Antes que nada es entretenimiento, ¿no? Y eso me parece admirable, ¿no? Eso es una cosa que García Márquez pues tenía clarísimo. La gente tiene que divertirse con esto, ¿no? Pero además puede hacer muchas otras cosas, repito, ¿no? Y los grandes realmente son los que son capaces de dar todo. O sea, Cervantes, el Quijote era un libro de risa, y era un libro para la gente. Y después eran muchas otras cosas, pero antes que nada era eso, ¿no? Sí, es para el lector directamente. Eso, para el lector común. Sí. Mañana sale un artículo sobre García Márquez, yo escribo en El País un par de veces a la semana, y se titula 3 lecciones de García Márquez. 2 de ellas puedo contarlas, pero la tercera apela a esto, es decir, lo que digo es... Las 2 primeras me las dio personalmente y las cuento, 2 anécdotas de cuando estuve con él y tal, pero que son 2 lecciones reales. Y la tercera, digo, está en sus libros, y es la siguiente. Y es una lección importantísima. El siglo XX nos acostumbró a pensar que la literatura era algo que se hacía de espaldas a lo que los ingleses llaman el common reader, o sea, el lector común y corriente, o lo que mi maestro Juan Ferraté llamaba el lector de buena fe. O sea, el lector, sin más, el que lee porque le gusta leer, claro. No porque se gusta a sí mismo viéndose leer o algo parecido, ¿verdad? Aquel a que le gusta leer y no que le guste leer. Hay mucho lector de esto. Bueno, y entonces hay una actitud, una visión hermética de la literatura, ¿verdad? La literatura se hacía de espaldas a ese common reader. Para especialistas, digamos. Claro, para literatos. Y de ahí han surgido obras maestras de la literatura universal. Algunas de las grandes obras, el Ulises, el propio Kafka, Proust, grandísimas, ¿no? Cosas. Una de las revoluciones de la literatura latinoamericana, de la gran literatura latinoamericana, aunque es verdad, y lo decía ayer Juan Gabriel, que esto está en Hemingway o está en Scott Fitzgerald, y desde luego está en García Márquez, es no escribir de espaldas al common reader, de espaldas al lector común, recuperar al lector común, ¿verdad? Y en este sentido es absolutamente cervantino, es decir, Cervantes dice eso. Cervantes no concibe la literatura sin el lector común, sin la gente. Ni Shakespeare la concebía sin la gente. Shakespeare era un tío que escribía para ganar dinero. Sí. Sin público, escribía para ganar dinero. Claro. Punto, como Cervantes. Punto. Luego el arte ya vendrá después.
Claro. Pero lo primero es que no se vaya la gente del teatro, ¿no? Esta cosa es maravillosa, o sea, yo creo que esto no se puede perder, ese contacto con el lector, incluso el contacto con la literatura popular, ¿no? Con lo popular. De manera que esa me parece estupendo, la literatura como entretenimiento, es que es lo que es antes que nada, ¿no? Y como diversión, y como juerga, como orgía perpetua, ¿no? Por decirlo como... Bueno, creo que llegamos a un momento que es riesgoso, que es el momento, porque ya estamos terminando, en que se abren las preguntas al público. Tiene de riesgoso que puede salir alguien con un maletín a echarse un discurso miedoso y entonces querríamos pedir que fueran verdaderas preguntas para Javier. ¿Hay alguna pregunta ya por ahí pensada? Yo creo que no sé si haya micrófono para pasarlo o se oirá. Bueno, y si acaso yo la repito. También se emiten comentarios siempre que sean elogiosos. Exacto, eso también era la otra cosa que iba a decir. Su definición del héroe, Ferdinando Soldados de Salamina, es extraordinaria, el hombre que no se equivoca en el momento que no debe equivocarse. Esa reflexión ética, dice usted, si alguien merecía ser fusilado era justamente Sánchez Mazas, como un intelectual que ayuda a montar una máquina de guerra. Quisiera que redundara un poco más de esa relación de la ética con la política. Yo sé que se ha manifestado en la verdad de Agamenón, pero que siempre es pertinente estar renovando esa Se refiere a lo del héroe. Bueno, yo creo que en particular a partir de Soldados de Salamina casi todos los libros que he escrito son de uno u otro modo una reflexión sobre qué es un héroe, que es un tema muy anticuado, muy old fashioned. Esto es una cosa de Homero y esta gente se preocupa, los románticos se preocupan. Pero a mí siempre me interesó como lector, porque yo era un lector de novelas de aventuras. El tipo excepcional, el hombre que salva hasta cómo, ¿no? Y entonces esos libros son una reflexión sobre el tema del héroe. El héroe de Soldados de Salamina es el héroe más puro que he creado y que crearé nunca. Es el héroe puro. En Soldados de Salamina creo que se le define por dos vías, por dos características. Una es el que tiene el coraje, que es una virtud muy antigua también. Y el coraje se puede usar para bien y para mal, pero es una virtud, como la inteligencia, se puede usar para bien y para mal. Tiene el coraje, tiene valentía, es capaz de jugarse el tipo, ¿verdad? Por algo en lo que cree, ¿no? Y tiene otra cosa, y es el instinto de la virtud, que es algo todavía más misterioso. Y es algo que tiene determinada gente y que les hace no equivocarse cuando no hay que equivocarse, cuando llega el momento de la verdad. En el fondo, bueno, eso en Anatomía de un instante, o sea, es un héroe tradicional, un héroe de los homérico. La velocidad de la luz es un héroe un poco a la contra, es un antihéroe. En la Anatomía de un instante es una cosa muy rara, es un nuevo tipo de héroe. Yo le llamo un héroe de la traición. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que la lealtad es una virtud, y lo es. Pero hay momentos en la vida de las personas y en la vida de las colectividades en que es más difícil la traición que la lealtad. Y la transición de la dictadura a la democracia en España es un ejemplo perfecto. Y Adolfo Suárez, el protagonista de ese libro, es un ejemplo perfecto de héroe de la traición. Es un héroe, es un hombre que cuando es nombrado presidente del gobierno, quienes aplauden la decisión son los fascistas, los franquistas, que ven en este tipo joven, audaz, kennediano, porque decían que se parecía a Kennedy, etc., ven la posibilidad de que el franquismo perdure 30 años más o 20 años más. Y de repente este tipo que se ha criado con los franquistas, que ha hecho toda su carrera en el franquismo, de repente en menos de un año, ¡plap!, cambia una dictadura por una democracia, los engaña, los traiciona, se convierte en el gran traidor. Y eso tiene un mérito extraordinario, y eso es una forma de heroísmo.
En el libro, Las leyes de la frontera, es igual, es una exploración del falso heroísmo. Y el libro que estoy escribiendo ahora, o que estoy casi acabando ahora, también va por ahí. No lo sé. En Le Monde, en el periódico Le Monde, preguntaron a una serie de escritores cuál era la palabra, una pregunta muy rara, cuál era la palabra que definía lo que escribían, la palabra más importante. Y yo, cuando me hicieron esa pregunta, y nos pidieron que escribiéramos un texto, no sé cuántos escritores éramos, no muchos, un texto, una página, muy breve. Y cuando me hicieron esa pregunta, supe instantáneamente cuál era la respuesta. Instantáneamente. Y la respuesta era muy sencilla. La respuesta era no. Esa es la palabra más importante para mí. No. Y entonces escribí un texto que decía lo siguiente. Empezaba con una famosa frase de Albert Camus, que es el principio del hombre revolté, del hombre rebelde, que dice, ¿qué es un hombre rebelde? Es un hombre que dice no. Entonces, todos los protagonistas de mis libros, todos son tipos que dicen no en un momento determinado, ¿no? O que dicen sí y se condenan. Es decir, el soldado de Salamina tiene que matar a un hombre y decide no matarlo. Adolfo Suárez, el protagonista de Anatomía de un instante, tiene que tirarse al suelo y decide no tirarse al suelo. De manera que el epígrafe de Anatomía de un instante, que es de Dante, y se refiere al Papa Celestino V, que abandonó el papado antes del Papa Ratzinger, y dice lo siguiente, dice, colui che fece il gran rifiuto, aquel que dijo el gran no, aquel que rechazó. Eso sirve para todos mis libros. Hay un poema de Cavafis, maravilloso, que alude a la cita de Dante, y que dice, a todo el mundo le llega el momento del gran sí o del gran no. A todos nos llega el momento del gran sí o del gran no. Y yo añado, y quien dice sí parece salvarse, pero en realidad se condena. Y quien dice no parece condenarse, pero en realidad se salva. Y esos son los héroes, esos son mis héroes. ¿Qué otra pregunta hay? Pero se escuchará mejor con ese. ¿Aló? La pregunta es a partir de dos frases que hiciste. Uno es la ficción, la idea es que suene a verdad. Y la otra, la literatura y la novela, la idea es que oriente y cambie de percepción del mundo al lector. Palabras claves como verdad y transformar opinión. Ante eso la pregunta es, ¿hasta dónde llega el derecho del escritor de llevar al límite la ficción sin que distorsione la realidad y termine desinformando a la población? Depende del libro, depende de las reglas del libro, de las reglas que establezca el libro. En una ficción, todo vale. En una ficción, todo vale. A ver cómo se lo explico bien. Las reglas, vamos a decirlo de otra manera, las reglas, digámoslo así, de la ficción, de la novela como ficción, y las reglas del periodismo o de la historia son opuestas, son exactamente opuestas. En la historia, en el periodismo, no se puede inventar. En la ficción, tanto en la ficción novelesca como en la ficción cinematográfica, inventar, o si usted quiere, prefiere mentir, es obligado. O sea, un novelista, un director de cine, está obligado, tan obligado a mentir o tan obligado a inventar como un delantero centro a meter goles. Exactamente igual. Porque la literatura, usted me va a dejar que le cite una frase que se dijo hace 4 siglos y que lo dice todo y a la perfección. Lo dijo Gorgias. Yo nunca me cansaré de citar esta frase porque no se puede decir mejor. Lo dice Plutarco. Plutarco cita esta frase de Gorgias. Dice así, la ficción, bueno, Gorgias dice la poesía, pero bueno, es la ficción, ¿no? Es un engaño en el que quien engaña es más
honesto que quien no engaña, y quien se deja engañar, más sabio que quien no se deja engañar. Ahí está todo dicho. Es decir, quien engaña es más honesto que quien no engaña, porque la ficción debe engañar, debe hacer creer que una cosa que no existe, existió. Por ejemplo, Madame Bovary. La misión, el cometido del escritor es hacerle creer al lector que aquello existió de verdad, que esa señora que no existió, existió de verdad. ¿Y por qué? ¿Para qué eso? ¿Para qué hace eso? Para llegar a una verdad a la que solo es posible llegar mediante ese engaño, que es la verdad literaria. Solo lo que dice Madame Bovary, solo lo puede decir a través de esa elipsis que es la ficción, a través de esa mentira, ¿verdad? Por tanto, quien engaña es más honesto que quien no engaña, pero quien se deja engañar es más sabio que quien no se deja engañar. Porque si yo me pongo a leer Madame Bovary y digo, ¡hey, esto es mentira! No quiero leerlo, es que soy un idiota. Y el sabio es el que se pone a leer Madame Bovary como si aquello fuese verdad. Y a través de ese dejarse engañar es capaz de arrancarle a ese libro, a esa ficción, a esa mentira, toda la verdad que contiene. Que es la verdad literaria, que es una verdad moral, que es una verdad que no tiene que ver con la verdad histórica o con la verdad periodística o con la verdad, etc. No sé si me explico. Y si es así, la ficción tiene que ser soberana. La ficción Tarantino tiene derecho a matar a Hitler en un teatro francés en 1944, como hace en Malditos Bastardos. Tiene derecho a hacerlo. ¿Es posible que alguien crea que alguien salga del cine creyendo que en realidad Hitler no murió en el búnker de Berlín, sino que murió en un teatro? Es posible, pero ese señor tiene que volver a la escuela y no ir al cine. Ese señor tiene que volver a la escuela, quiero decir, a primero de básica. Es decir, ese es un riesgo que la ficción tiene que correr. Como la ficción tiene que correr el riesgo de que alguno crea, que vaya al cine y vea que Superman vuela y el tío vaya y salga volando por la ventana. Sí. Ese riesgo existe. Como alguien crea leer Crimen y Castigo y vaya y mate a la vecina porque vieja, porque es una no sé qué. O sea, eso sí, eso es así. Pero sin eso no hay civilización. La historia, el periodismo no pueden hacer eso. Pero la ficción debe hacerlo. Esa es la diferencia, porque sus reglas son distintas. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno. Me encantaría contárselo, pero mi religión me lo impide. No se puede. Pero acá había otra pregunta. Hemingway decía una cosa muy buena. Decía, si cuentas lo que estás escribiendo, algo esencial se pierde. Y tenía razón, si lo cuento aquí, ¿para qué lo voy a contar luego por escrito? Está a punto de acabarse. Es una chifladura, eso es lo que puedo decir. Y teórica, y si no es el mejor libro que he escrito hasta ahora, es que estoy equivocado. Muy equivocado. Es una locura. ¿A quién me gusta leer? A mucha gente. A Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, que está aquí. No, no es un compromiso. Eso no es un compromiso, está demostrado. A mucha gente, no sé. Hay lecturas, pero esto nos pasa a todos, me parece, ¿no? Hay lecturas que te entusiasman en un determinado momento y luego te entusiasman menos. O al revés, que no te gustan cuando las lees por primera vez y luego sí. Yo a los 18 años quise leer a Proust y me pareció un auténtico coñazo, como se dice en España. O sea, no podía soportar a aquel niño que no se va a dormir y no se va a dormir y su mamá si le da un beso, aquello me pareció horrible. O sea, me pareció, vamos, esto no... Llevaba 60 páginas y lo dejé. Y a los 35 lo cogí y me pareció deslumbrante. Porque la literatura es un placer antes que nada. O sea, si algo no me divierte, lo dejo. Si algo no me apasiona, lo dejo. Punto. Y luego hay escritores que los lees siempre y que siempre te parecen buenos, incluso cada vez te parecen mejores. Hemos hablado de Borges. En Wikipedia dice que yo me hice escritor porque leía a Borges a los 15 años.
Y es verdad que yo leía a Borges a los 15 años. Es una cosa rara, pero lo he reconstruido con mis amigos de aquella época, que son los mismos de ahora. Pero es mentira que yo me hice escritor porque leía a Borges a esa época. Al contrario, me hice escritor mucho más tarde por culpa de Borges, porque era demasiado bueno. Y no había manera de imitarlo. Pero Borges es un escritor sin el cual yo soy incapaz de imaginarme como escritor. Y lo leí a los 15 años, lo leí a los 17, lo leí a los 20, lo leo ahora y cada vez me parece mejor. Y me parece un escritor extraordinario, el escritor más importante que ha dado el español desde Cervantes, ¿no? Este tipo siempre lo leo. Hay escritores que te son muy útiles en un determinado momento y luego te dejan de ser útiles. O sea, el escritor a veces también es muy egoísta, bueno, y el lector, como, ¿no? Hay escritores que te apasionan en un determinado momento y luego ya se te caen de las manos, pero que te pueden ser muy útiles. Hay un ejemplo tremendo, creo que no soy el único escritor al que le ocurre eso, y es Cortázar. Cortázar es un escritor extraordinario, a mí me fue extraordinariamente útil en un determinado momento, y por tanto hay que darles las gracias. Yo estoy infinitamente agradecido a Cortázar, infinitamente. Luego, a mucha gente ahora tú vas a Buenos Aires y, como saben, te tiran tomates por si dices que Cortázar te gusta. Bueno, parece que ahora hay un movimiento así, pero está muy desprestigiado. En parte por los mismos que lo adoraron y que lo elevaron a una altura que no era la adecuada, o que era exagerada. Eso me temo que puede pasar con Roberto Bolaño, por desgracia, pero bueno. Yo creo que hay cosas buenas de Cortázar, que hay cosas que se mantendrán. Yo me considero no un escritor español, sino un escritor en español. Es decir, yo tengo la suerte de pertenecer a una generación cuya tradición propia, es decir, la de la propia lengua, se ha enriquecido asombrosamente, ¿no? Con un montón de gente que ha escrito grandísima literatura y de la cual nos tenemos que aprovechar, ¿no? Devorándola, practicando el canibalismo con ellos, ¿no? No diciendo, no son tan buenos. Este García Márquez, no, era normal. Y este Borges también, poquito, justito. Y este Vargas Llosa. Esa es mi teoría. No lo sé, hablo de he mencionado escritores de nuestra propia lengua, ¿no? Pero yo cuando era joven quería ser un escritor posmoderno norteamericano. Eso es lo que yo quería ser. Me fui a Estados Unidos con esa ambición y en Estados Unidos hice uno de los descubrimientos más importantes de mi vida, y es que era español. Y empecé a dormir la siesta, a gritar, a hablar a grito pelado como los españoles y tal.